Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Estamos muy contentos de estar con ustedes, que nos estén recibiendo en este podcast del Team Análisis Bíblico, honrados con la visita del doctor Sergio Anaya y la licenciada Claudia Anaya. Bienvenidos. Muchas gracias, estamos muy contentos nuevamente en esta serie. Y platíquenos de un poquito de ustedes. Bueno, pues la verdad es que estamos muy felices. De nosotros. No me dejaste terminar. Somos guapos. ¿En qué parte? Pues sus hijas ya son más adultos, ¿no? Son jóvenes adultos y parece que huelen a suegros, ¿verdad? Es correcto. Este año Muy cercano, empieza. muy cercano. Y el año que entra se afirma, ¿verdad? Sí, es Dos hijas y se van a casar pronto. Es correcto. Así que ya no tienen que cuidar de ellas en casa. Aparte son cristianas, caminan con Dios y eso les da un poquito más de descanso, de que van a hacer las cosas bien. Y viajan. Su ministerio es viajar. Un poquito. Yo no conozco a alguien más que viaje más que él. Cómo no, en debe el haber país. muchos que viajan más. No, para predicar la palabra, no. ¿Cómo es eso de viajar y predicar? ¿Por qué son tan conocidos en todo México? Cálmate. Como la ¿No? Coca-Cola. Él es conocido. Para nosotros es una asignación. Ella no te creas, ella no es. Ella va y viene, o sea, no le gusta, quiere tocar base en casa y todo, y obviamente. Se estresa porque yo es una la responsabilidad. respeto, ella me me dice 2 fines de semana al mes nada más y ya. Bendito Y Sergio, la mía no quiere salir ¿No? ni uno. Ni uno, no, que yo ya pacté con 2. Uno cada 2 meses. No, aquí sí es dos al mes. Pero para nosotros es una asignación, esa es la realidad. No lo haríamos si no creyéramos que hay un respaldo de Dios. No es por gusto, porque creo que en la vida no todo tiene que ser por gusto, tiene que haber Puros hoteles, el entendimiento. buena comida, buenos aviones. Nos ha tocado de todo. Eso es ahorita, 34 años después, ¿verdad? Pero empezamos como todos, sembrando y empezando de cero. Y bueno, Dios en su gracia nos ha permitido ahora otra etapa, pero empezamos como todo el mundo empieza, ahora sí que rascando y picando y todo eso, y bueno, Dios ha sido muy bueno. Y como dicen los dichos, el dicho, los viajes ilustran. Sí, ¿cómo no? Aprendes mucho. A mí me gusta mucho de manera personal, lo digo, y conocer las congregaciones. Siempre estoy observando qué hay ahí, qué puedo aprender de ahí. O sea, Dios me conoce, no llego con la actitud de vengo a enseñarles, o sea, aprendo muchísimo de la gente, de cómo sirven, aprendo de los pastores. Entonces, claro que independientemente del lugar, la ciudad, etcétera, o sea, el lugar donde vamos siempre hay algo que aprender. Pero ya el viajar compartiendo la palabra en otros lugares, pues da un estatus o un nivel de madurez y de crecimiento distinto, ya que no solo compartes como un pastor a tu congregación local, sino eres enriquecido por todo lo que ves, también haces conexiones, pero el nivel de lo que Dios te pide es estar preparado, ¿eh? Ya no puedes improvisar tan fácil como en tu congregación, que te la deja pasar. Ya tienen que ser mensajes selectos. Fíjate que hemos aprendido eso, que hay palabras que Dios nos da para alimentar la casa, o sea, la iglesia, pero hay mensajes que son para el cuerpo de Cristo. Y creo que esa parte nos ha ayudado mucho a identificar qué de lo que Dios nos ha dado es para el cuerpo de Cristo, y obviamente es lo que tratamos de predicar, donde Dios nos lleva temas como, lo sabes, sanidad interior, restauración, cuestiones de matrimonio, aspectos obviamente de la paternidad, cuestiones obviamente lo que tiene que ver con salir del aspecto de disimular, de guardar apariencias, de contener cosas en el corazón, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros eso es como un mensaje muy específico hacia el cuerpo de Cristo, ¿no? Y esa es la diferencia que creo que hay cuando estás en tu casa, que es un mensaje que es un alimento solo para, digamos, para los hijos espirituales, ¿no? Y bueno, no le voy a preguntar a él porque luego pues ya nos tomamos unos minutos. Escriben libros. Eso lo voy a dejar para el próximo episodio, para que él presente su libro, porque ya lleva 2. Y este último es de un tema que lo apasiona a él y a mí, que es la paternidad. Pero tú vas a escribir un libro. Dios ha estado atrás de mí desde hace tiempo. ¿Porque él lo escribe, tú también? La verdad, no. La verdad es que es algo que ha habido en mi corazón. De hecho, también ha venido palabra por parte de algunas personas que me han dado y algunos lo han dicho como manuales. Hace poco alguien dijo algo así como seminarios, no sé, pero también me han dicho libros. La verdad es que tengo que estructurar qué es lo que quiere Dios exactamente que hable. No quiero escribir por escribir. Quiero que sea algo que realmente pueda bendecir la vida de las personas. Pienso enfocarlo más a las mujeres. Así que bueno, vamos a ver qué Dios dice. ¿Cómo vivir con un hombre colérico? Pues bueno, un buen título. Y no morir en el intento.
Dios Muy bien. nos ayude. Yo creo que ya le dimos un tiempo y aprendimos un poco de nuestros invitados, especialmente de ellos, porque Sergio es una persona que permanentemente está aquí con nosotros. Así que estamos en el tema que es verdad, especialmente entendiendo que en los últimos tiempos la señal más grande que tendremos como cristianos o en el mundo de que viene Jesús por segunda vez es la proliferación del engaño. Y este episodio se llama Caminando en la Verdad. La verdad es un camino, es una senda, es un estilo de vida, no solo un concepto, una idea. Transitar en él es una decisión que todos los días debemos mantener, y en esta sesión aprendemos a caminar. Ya Sergio lo mencionó y Claudia en el episodio pasado. Si apenas nos está siguiendo, conectándose, puede buscar los episodios pasados de este mismo tema en la plataforma que está usando. Pero dice el Salmo 119, 160. Y esto es pues para que vea que el análisis está fundado en la palabra. El Salmo 119, que cuando uno lee 160, dice, hay una porción en la Biblia que tenga 160 versículos. Aparte decías, Sergio, que este es el capítulo más largo de la Biblia. Es correcto, es correcto. Y también el libro que más capítulos tiene, porque el libro de los Salmos tiene 150 capítulos. Ningún otro libro tiene más capítulos que Salmos. Y este capítulo... Isaías llega ahí al 60 y fracción, ¿verdad? Sí, no, está la Michigan. Entonces aquí estamos hablando del libro con más capítulos y el capítulo con más versículos de toda la Biblia. Ese escogimos. ¿Y qué dice el Salmo en el 160? ¿Salmo 119? Dice el Salmo 119, 60, que hay que buscarle. 160, perdón, sí. Ya estás igual que yo. Sí. Ahí les va. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué es eso? La suma de tu palabra es verdad. Pues es que uno de los principios más importantes para no caer en el engaño y con todo respeto a una actitud sectaria. Si lo analizamos, Felipe, Cielo, la base o el origen o el fundamento de una secta es tomar solo una porción de la verdad, porque la mayoría de las sectas tienen un origen en una porción de la verdad, pero obviamente te quedas solo con eso y pierdes toda la riqueza del contexto, que es uno de los principios también de la hermenéutica, el contexto de la Biblia, ¿no? Entonces, cuando yo quiero literalmente vivir en la verdad, yo tengo que tomar en cuenta que no puede ser nada más una parte de la verdad. Fíjate que hay algo interesante, Clau lo sabe. En psicología existe un término que se llama visión de túnel. Cuando una persona está en una depresión profunda o en una crisis, que es literalmente un momento de su vida donde no le alcanzan sus recursos, donde siente que no lo va a poder superar. La definición de una crisis es algo que me supera, ya sea por desgaste, ya sea por lo fuerte o lo grande que es la situación, lo difícil, lo complicado. Entonces, cuando eso surge, normalmente se da algo que se llama visión de túnel. La persona solamente ve el problema, o solamente ve la pérdida, o solamente ve la necesidad. Y entonces tú puedes estar al lado diciéndole, oye, pero es que está todo esto, está todo aquello, que no, la vida no vale nada, esto ya no tiene sentido, mejor me muero. Y todos los de alrededor hasta nos frustramos porque vemos otro panorama, ¿no? Pero eso es literalmente lo que sucede a veces también con la Biblia. Las sectas son resultado de una visión de túnel, ¿no? Wow. O sea, estoy muy sinceramente equivocado. O sea, sí, tengo esta verdad y está bien, sí, pero solo esta. Solo esta, y a la hora de querer aplicarla, pues me pierdo toda la riqueza de la palabra, ¿no? Y eso es lo que la misma Escritura nos está enseñando. La verdad de Dios no es un versículo. Un versículo es parte de la verdad. Muy de Dios. bien. La verdad de Dios es la suma de toda su palabra. Entonces, cuando yo tengo el contexto de toda la palabra, puedo decir que estoy caminando en la verdad de Dios. Si no, solo estoy caminando en una porción de la palabra. Y de ahí lo que platicábamos en el otro episodio, de que tenemos que leer toda la Biblia. Porque, por ejemplo, yo cuando conocí al Señor me gustaron los evangelios, pues son los que relatan la vida, obra y palabras de Jesús. Entonces yo me clavé y le decían el instructor, el maestro, el pastor, hay que leer toda la Biblia. Y luego iba a los profetas que solo hablan de destrucción y que ahí viene la bestia y que lo vi con fuego. Jeremías, no, dije yo, los evangelios, a Jesús. Y aunque sea tu parte favorita y sea buena,
no es suficiente, porque dice la suma de tu palabra. Hay que leer la Biblia completa. Y cuando tú le dices a una persona, lea la Biblia completa, y la ve que sin monito, sin nada, y luego con una letra pequeña, se asusta. Pero es necesario leer toda la Biblia, ¿verdad, Sergio? Sí, por eso tantos, vamos a decirlo así, planes de lectura, de alguna manera, que te permiten ser muy sistemático, porque lo decía mi esposa, creo, en el episodio anterior, sin disciplina va a ser muy difícil que nos mantengamos en la verdad, porque hay muchas distracciones. Hoy vivimos en un mundo con muchos letreros, con muchas, ahora sí que pancartas, con muchas formas de distraernos, más que nunca. Creo que es la temporada en la historia de la humanidad que más fácil es distraerse de la verdad. Es la temporada que más acceso tenemos a la verdad, pero también que más fácil es distraernos de la verdad, ¿no? Wow. A través de redes, a través obviamente de todo, publicidad, un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí es muy importante la disciplina y el entendimiento de este principio que tú estás mencionando, porque si no, te repito, el riesgo es que vamos solamente a tomar una porción y vamos a caminar como si fuera todo, y nos vamos a perder toda la riqueza de la palabra, y corremos el riesgo obviamente de no estar experimentando esa plenitud. Perdón, y me llama la atención porque el otro día alguien decía, alguien que apenas está empezando a conocer la palabra y ya leyó los evangelios, y entonces de pronto se encuentra con ciertas porciones de la escritura donde le saca de onda de conocer primero la dulzura y la bondad de Dios, y de pronto conocer la ira de Dios. Ay, entonces dicen, o sea, ¿cuál ¿cómo? es Dios? O sea, ¿cómo? No, entonces, exactamente, es conocer a Dios en sus facetas, y eso no quiere decir que deja de ser bueno, no quiere decir que deja de ser santo, no quiere decir que deja de ser Dios. Entonces, ese es pues algo que todos tenemos que saber, ¿no? O sea, vamos a encontrar al Dios misericordioso, pero también al Dios de ira, ¿no? Ahora, sí es verdad que en general es más fácil entender los evangelios y tal vez los salmos que cualquier otra porción de la Biblia, más los libros de crónicas, de reyes, de Samuel, porque tienen muchas costumbres judías que no están del todo explicadas en la Biblia. Se puede empezar por los evangelios, obviamente, el Nuevo Testamento, salmos, proverbios, pero tiene que llegar el momento que lees toda la Biblia y lo vas entendiendo mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablabas tú? Que hay que leer la palabra todos los días. Por ahí he escuchado que si leemos 5 capítulos diarios, 5, que esos los haces en 10 minutos. Y nadie puede decir que no tiene 10 minutos al día. Pasa más tiempo en las redes sociales. No, y en el baño, y en muchas otras cosas, rascándose, yo creo. 10 minutos, 5 capítulos al día. Cada día lees la Biblia en un año. Al principio como que lo haces por disciplina, tú decías, porque la voy a hacer, pero luego le vas agarrando el gusto. Y cuando a la tercera vez que lees toda la Biblia ya sabes lo que sigue, porque te acuerdas de lo que leíste, pues te da un gusto. Cuando el que enseña o alguien te pregunta, pues tú dices, yo ya sé, y eso te da gusto. Dice la Biblia que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de Jesús. Pero Claudia, caminando en la verdad. Necesitamos caminar en la verdad, lo decíamos también la sesión pasada, bueno, el podcast pasado, que es caminar con Jesucristo. Eso es caminar en la verdad, es caminar con Jesucristo. Y entonces leemos su palabra. Escudriñarla más que leerla, porque ahorita que estamos hablando de todo esto, necesitamos conocer entonces si es la suma de sus palabras, la suma de sus palabras hacen una verdad absoluta. Entonces, obviamente, al escudriñar conocemos el contexto completo, la cultura en la que se manifestaba todo esto, por qué decía, por qué. Entonces, si nada más leemos por leer, ahí es cuando podemos. ¿Qué diferencia hay entre leer y escudriñar? Escudriñar es meterse con profundidad, es escarbar, es ahora sí que buscar. Bueno, yo soy muy fan de buscar en el diccionario, me encanta todo lo que no entiendo lo ando buscando en otras versiones. O sea, necesito buscar todo para poder entender con mayor claridad lo que Dios quiere decir. Entonces, no es lo mismo leer algo que dices, a veces ya ni te acuerdas lo que leíste. O sea, cuando tú lo lees, así nada más, dices, ya no me acuerdo qué leí. Solo retenemos pero un 15, cuando 20%. lo escudriñaste, cuando te metiste, cuando anotaste, cuando subrayaste, cuando buscaste, por supuesto que se te queda mucho más grabado. Te enfocaste. Claro, porque hubo un enfoque, ¿no? Entonces, es rascar, como tú decías. Y es que ahorita que tú dijiste, la Biblia no dice que la leas. Nada más de hecho, dice lean. las mayores referencias dentro de la Siempre Biblia dice escudriñen. y meditad. Sí, y meditad.
Y para meditar se supone que la leíste, inclusive casi que la memorizaste. Es entonces, porque en la antigüedad no traían un libro donde estaban todos los libros de la Biblia o un solo libro, eran rollos, eran pergaminos, eran papiros, y ellos tenían que memorizar, y lo que memorizaban era lo que meditaban, o sea, lo volvían a pensar, y todas las referencias bíblicas, en la mayor parte de ellas, son en meditar la palabra o escudriñarla, no en leerla, porque también ese es un error. Somos la generación que más lee la Biblia y menos cambia. Eso es tremendo. Claudia, y tú me habías hablado del Salmo 1, de los versos del 1 al 3. Si no lo puedes leer sobre esta enfoque de caminando en la verdad. Salmo 1, del 1 al 3, y que lo tienes en unas versiones modernas que nos van a asustar, me dijiste. A ver. Bueno, se los voy a leer en la versión amplificada, que dice así: bienaventurado, afortunado, próspero y favorecido por Dios, Ay. el hombre que no anda en el consejo de los malvados, siguiendo su consejo y ejemplo, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta a descansar en la silla de los escarnecedores o ridiculizadores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley, sus preceptos y enseñanzas medita habitualmente de día y de noche, y será como árbol firmemente plantado y alimentado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, y al final dice, y llega a la madurez. Entonces, obviamente para mí me da mucho más luz este salmo, porque lo hemos escuchado muchas veces. A veces ni siquiera sabemos lo que significan los escarnecedores y ese tipo de palabras. Es una palabra más moderna. Es una palabra ¿Y esa está en inglés o está en español esa Biblia? Está en inglés. Ah, sí, entonces, por eso a veces no la encontramos. Sí. Todos los que no speak English, pero tú lo tradujiste. Sí, bueno, Biblia amplificada. Esa es la amplificada. Yo lo he encontrado en español, también me gusta mucho The Passion, The Message, algo que te gusta también a ti. Todas están en inglés, pero sí te da un concepto muy... ¿Cómo cuál? Porque quieres resaltar cuál ahorita. De Cobre caminar en la verdad, creo que ahí lo menciona inclusive. Sí, bueno, aquí de este versículo es lo que les mencioné, pero también hay otra que es en Hebreos 12, del 1 al 2. Fíjense cómo dice la amplificada. Dice, por tanto, puesto que estamos rodeados por una gran nube de testigos que por la fe han dado testimonio de la verdad, de la absoluta fidelidad de Dios, dice, despojémonos de todo peso innecesario y del pecado que tan fácilmente y tan hábilmente nos enreda. Corramos con paciencia y activa persistencia la carrera que tenemos por delante, apartando la mirada de todo lo que nos distraiga y fijando la mirada en Jesús, quien es el autor y perfeccionador de la fe, el primer incentivo para nuestra creencia y aquel, con la mayúscula, que lleva nuestra fe a la madurez, quien por el gozo de lograr la meta puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios, revelando su deidad, su autoridad y la finalización de su obra. No, pues sí está amplificada. Bastante amplificada. Oye, si leemos el Salmo 119 en la versión amplificada. Echamos como 4 capítulos del Bueno, qué hermoso. 5 capítulos al día, pero con la amplificada. Ay, te va a llevar media hora, Sí, un poquito más. Caminar en la verdad, entonces no es tener contacto con la verdad o conocerla, y es lo que hablaba Sergio, que no sé si al iniciar o en el episodio anterior, que hay mucha gente que estudia la Biblia, son grandes teólogos, pero por no estar en contacto con Jesús, que Él es la verdad, se vuelven ateos. O sea, conocen un montón de la Biblia y solo tienen conocimiento y no aplicación. O sea, conocen la verdad, pero no caminan en ella. Fíjate que Mateo 22, 29, Jesús hablando con los fariseos, con los escribas, ahora sí que con los que conocían la palabra, los más reconocidos en cuestión de las escrituras, de la ley, vamos a decirlo así, y los profetas, y que literalmente Jesús les habló de haber invalidado el mandamiento por su tradición. Pero en Mateo 22, 29, en la versión 60 dice erráis porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice a los, digamos, eruditos de la ley, les dice, el error de ustedes es que no conocen las escrituras
y no conocen el poder de Dios. Entonces a mí me sorprende cómo Jesús le está hablando a los que se supone que conocen la ley, pero no conocen, vamos a decirlo así, el espíritu de la ley, que es la verdad de Dios. Para ser fariseo tenías que memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Pentateuco. O sea, aquí hay gente que no memoriza, ¿ves? Bueno, no sé, perdón usted, nuestro amable oyente, pero hay personas que no saben ni 10 versículos. Ellos tenían todos los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. ¿Cómo que no conocen, Sergio? Sí, Jesús les está explicando que lo que ellos tenían eran solo literalmente tradiciones, eran dogmas, eran obviamente cuestiones memorizadas. Yo uso una frase un poquito rara, como loritos santificados, nada más, ¿no? Jesús mismo les dijo que cuando ellos tenían un discípulo, lo hacían más digno del infierno que ellos, ¿no? Entonces, curiosamente Jesús con quien más se va en cuestión de confrontaciones con ellos. Y aquí les está diciendo que no conocían las escrituras y que ese era su error, ¿no? No conocer las escrituras, ¿no? Que no conocerlas en la palabra de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús al decir no conocen las escrituras? El espíritu de la ley, que es una persona. ¿Por qué dio esa palabra? ¿Verdad? Mira, yo lo percibo así, es la forma en que trato de enseñarlo, ¿no? La diferencia entre precepto y persona, ¿no? La mayoría de las personas nos enfocamos en el precepto, pero cuando tú empiezas a leer la Biblia conociendo a la persona, entonces entiendes por qué dio ese precepto. A la persona que escribió la Biblia, que es Dios. Sí, exactamente, conociendo a Dios. Ejemplo, ¿no? No matarás. Yo, pues, ¿por qué no matarás? Porque la Biblia dice no matarás. Bueno, ese es el precepto, pero el principio es que la persona de donde sale, que es Dios, te está hablando de la importancia y el respeto a la vida. A la vida. Entonces, tú ya no estás aprendiendo un versículo, estás aprendiendo una verdad, ¿no? Cuando algo entra a tu corazón, ya no es un versículo, ¿no? Ya es una verdad. Ok. Entonces, no todo lo que nosotros leemos, Felipe, se convierte en una verdad. Hasta que literalmente lo ponemos por obra y obviamente lo volvemos, vamos a decirlo así, carne en nuestro corazón y lo comenzamos a vivir, como menciona el mismo podcast, la palabra no es solo para leerla, es para vivirla. Es cuando ese principio o ese precepto se convierte en una verdad y es cuando empieza el fruto de la libertad. Es como yo he enseñado, digo en mi frase, no es semejante al tuyo, pero creo que la esencia es el mismo, que muchos tenemos conocimiento, pero no entendimiento. Conocimiento, pero no revelación. La revelación es cuando haces la palabra tuya, ¿verdad? Cuando por conocer a Dios entiendes más allá de solo lo literalmente como está escrito. De hecho, yo me peleo no me peleo, pero discutimos bíblicamente con Angélica, porque ella dice que cuando hay una opresión o una enfermedad, ella tiene que citar la palabra en Reina Valera. Porque si la cita en cualquier otra porción, y más las que están en inglés, ¿verdad? Que pues bueno, no pega igual, que los demonios no se sujetan si se cita en otra versión. Pero el asunto es que aquí hay que conocer la esencia de la palabra y por qué Dios dijo. Y aunque no cites con precisión la porción bíblica, que es bueno aprenderla con versículos, la Biblia, y poderla citar, la autoridad no se da porque conozcas el versículo de memoria, sino porque conoces la verdad que esa porción está transmitiendo. ¿Estás de acuerdo? Estoy súper de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo ahora sí que de la misma vida de Jesús. Llegan los hijos de Boanerges y le dicen, oye, la gente no sabe, bueno, va a pensar que es de alguien de la Edad Media. 2 de los discípulos de Jesús, apóstoles, que Jesús les puso los hijos del trueno, que son los hijos de Boanerges, ¿verdad? Y esos 2 hombres vienen y dicen, oye, encontramos unos cuates ahí que no se nos sujetaban. ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Ahora, estaban citando una porción de la Biblia. Eso hizo el profeta Elías. Elías oró y cayó fuego del cielo y consumió a los 50 soldados con su capitán. 2 veces, dirían los gringos, twice, ¿no? Entonces, era algo bíblico. Pero Jesús les da una respuesta que los deja de a 7. Ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, la ley, o en este caso la palabra de Dios, tiene un espíritu que se conecta con la persona que la dio. Y ahí es donde entramos en una dimensión, regresando a lo que hemos hablado. Si yo no tengo comunión con Dios, yo voy a usar la palabra literalmente para herir, para lastimar, para condenar. Presumir. Que era lo que hacían. Yo sí la sé y tú no. Que era lo que hacían estos hombres. Los Jesús, fariseos. cuando habló de la oración, Jesús los puso como camotes. Ustedes que oran a más, cuando habló del ayuno, también los puso como camotes. Cuando habló del dar, también los puso como camotes.
porque literalmente los expuso a una realidad donde ellos no estaban pensando en el lo que espíritu Dios de la dijo, palabra, sino obviamente en sobresalir, en menospreciar, en obviamente hacer sentir a los demás como menos, ignorantes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando no hay esa conexión con la persona que dio la palabra, es decir, Dios, corremos el riesgo de caer en una situación solo de una ley o de una regla que no tiene más sentido que cumplirla, pero no está transformando mi ser. Perdón, quiero mencionar algo. Ahorita que hablaban justo de los fariseos, ¿no? De cuánto memorizaban y bla, bla, bla. Me acordé, fíjense, hay 3 palabras griegas que hablan de 3 tipos de conocimiento, ¿no? La palabra griega gnosis con G al principio, que es un conocimiento o información. Es como información, es como decir, bueno, conoce la presidenta de la República y todos podemos decir sí, pero no. O sea, nunca he hablado con ella, nunca me he cruzado con ella, simplemente sé quién es. La segunda es prognosis, que es tener un conocimiento experimental con esa persona. Es decir, yo contigo tengo un conocimiento experimental, sé que te gusta el morado, sé que, no me digas. Que te gusta tomar, no, o sea, un poquito. ¿Tomar que le gusta tomar. Tomar coca sin azúcar. Así se hacen los chismes. O sea, quise decir qué es lo que te gusta tomar. ¿Qué le gusta? Ay, híjole, corten, Qué susto. No, o sea, sé cuáles son tus bebidas favoritas, Okay. pues, ¿no? Pero luego está la palabra yadá, que significa intimidad y comunión. Que eso es lo que hace la diferencia entre lo que, por ejemplo, hacían los fariseos. Ellos podían tener un conocimiento muy diferente, probablemente experimental, pero no de la intimidad como se refiere a Adán y Eva, por ejemplo, o como Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, y eso habla de intimidad. Entonces, ahí está esa palabra ahí que está, es diferente. ahí está esa palabra. Entonces, no es lo mismo conocer como algo experimental. Puedo decir, bueno, pues yo sí conozco a Dios. No necesariamente. Si no tengo una comunión con Dios, si no tengo intimidad con Dios, realmente no conozco a Eso Dios. me pasó a mí cuando yo conocí a Cristo. La persona que me compartía, mi compañero de trabajo, me decía, es que usted necesita conocer al Señor Jesús y entregarse. Y dije, yo lo conozco. Yo tengo mis fotos de mi primera comunión. Y me entregué, ahí hice mi primera comunión y comulgo todos los domingos y cuando puedo. Dice, no, es que es un conocimiento de darle lugar, de entregarse. Y no lo podía entender porque hay esa diferencia. La Biblia traduce todas las palabras, estas 3 palabras griegas, como conocimiento. Pero en algunos es un conocimiento de intimidad, y en otros es un conocimiento experimental, y en otros es un conocimiento solo de información, ¿verdad? Y el de intimidad da fruto. O sea, ¿qué es lo que sucedió con Adán y Eva? Justamente en esa palabra de Yadá, donde hubo intimidad y entonces hubo fruto. Entonces, así sucede en nuestro espíritu, en nuestra comunión. Porque la comunión con intimidad. Nosotros primero es en el espíritu, Claro, no es en la mente. Exactamente. Y tiene que dar fruto. Perdón, déjame poner un ejemplo de lo que está Estás diciendo Clau. interrumpiendo y tú hablas Perdón, mucho. No, ya acabé. No, síguele, mi amor, síguele. Si no, en la rato se desquita aportas, conmigo, ¿no? aportas. Rato duermo en la bañera. Al ahí. colérico ese no le hagan caso. Cuando Oseas, ¿te acuerdas? 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sí. Algunos piensan, no, es que el pueblo de Israel era ignorante. No. No. Puedes decir lo que quieras del pueblo de Israel, menos que eran ignorantes. Lo que acabas de decir, se saben, un chavito para hacer su bar mitzvah ya se tenía que saber Deuteronomio 6 y bueno. Entonces, no está hablando de ignorancia, número 1. Número 2, no dice que no tenía, dice que le faltó, ¿no? Porque algunos dicen, es que no. Una cosa es que no tengas y otra cosa es que te falte. Pero número 3, la palabra en el original, Felipe, seguro que Clau, que es la crack de los originales, él lo sabrá. La palabra original para esa palabra conocimiento es la palabra cardio. Es decir, lo que está diciendo, te faltó intimidad. O sea, cuando dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no se refería a ley. Le faltaron leyes, le faltó leer más la Biblia, le faltó más comunión. Uy, Sergio, más ese le va a gustar mucho al productor Pipe. ¿Sí? Ese le encantan esas cosas que acabas de decir del corazón. Del corazón, pues es el cardio, literal, de donde viene la palabra cardíaco, donde viene la palabra cardiovascular, todo. Entonces, cardio, el que te hacen para checarte. Es el electrocardiograma. Electrocardiograma. Entonces, tiene que ser algo que penetre más allá de la mente.
si yo solo permito que la palabra... Es más, hay gente, tú lo sabes, nos ha tocado gente que se desanima y dice, es que ya no estoy leyendo la Biblia porque no se me queda nada. Bueno, a lo mejor no se te queda nada Pero aquí, es espíritu. pero la palabra se sopla a tu espíritu. Tu espíritu sí la está absorbiendo. Sí, a lo mejor sí. se te queda el 1% Sí, acá y dices, sí. ya no me acuerdo qué. Pero tu espíritu está literalmente Eso está muy creciendo. Entonces, no dejes la palabra, aunque sientas que en tu mente no se queda toda, tu espíritu la está absorbiendo y vas a empezar a generar un cardio con Dios, ¿no? Literalmente una comunión, ¿no? Que haces no solamente a nivel mental, sino a nivel también de espíritu, de alma y de todo lo que representa tu ser. Pues la aportación fue larga, como ya lo sabíamos. ¿Tú crees que no tenemos estudiada la participación del licenciado Anaya? Él opina y opina bien, pero Ya te me interrumpió. callo. Aporta esto. Ya me callo. Aportó esto. Digo, es que definitivamente esa es la parte que nos une más a la palabra y a caminar con Él y no ser engañados. Y ahorita también, por ejemplo, Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, también creo que... Conoces a Dios y hablas lo correcto. Claro, puedes hablar muchas cosas, podemos hablar honrando a Dios, pero Dios sabe que nuestro corazón está lejos No de Él. viene de la intimidad con Él. Porque no hay una intimidad justamente con Guardamos la forma, pero no el fondo. Él. Exactamente. Queremos comenzar la conclusión y para que ayude mucho a nuestra audiencia y usted puede, yo creo que está siendo muy bendecido, ya hasta subimos un poquito, tomamos unos minutos al inicio para que conozca mejor a nuestros panelistas y lo vamos a seguir haciendo. Cuando tenemos un panelista por primera vez lo vamos a dejar que hable un poquito para que nos identifiquemos con ellos también. Pero usted que está recibiendo este podcast, compártalo. Ayúdenos para que la palabra, usted es una extensión de este podcast, llegue a muchas personas y estúdielo, otra vez repáselo y llame a su papá, a su mamá, a sus hijos, sus hermanos y debatan un poquito ahí, hasta les puede ayudar en eso, en la meditación de la palabra y en sacarle el jugo. Ya le damos muchas ideas y de ahí ustedes pueden tomar. Claudia y Sergio, para finalizar, ¿cuál es un secreto o tu secreto? O si puedes compartirnos 2 ideas breves de cómo podemos lograr caminar en la verdad. No solo conocer la verdad, sino caminar en ella. Creo que primero es anhelarlo. O sea, yo por lo menos hablo por mí. O sea, para mí es un anhelo caminar con Él. Si yo no anhelo caminar con alguien, pues voy a caminar, pero no, es como si estuviera lejano a mí. No prestar importancia. No le voy a dar importancia. Para mí, de manera personal, mi anhelo es caminar con Él, escucharle a Él. Hace rato subía yo una historia, a lo mejor muy personal, ¿no? Donde está una mesita y yo estoy tomando un café con Jesús, ¿no? Para mí es esa parte en la que puedo y anhelo escucharlo, donde puedo ser sensible y le pido que me ayude a ser humilde para poder servir conforme a Él quiere que le sirva, ¿no? Entonces, para mí es el anhelo y obviamente lo que hemos dicho, la disciplina, ¿no? Porque a lo mejor... Las dos. Porque probablemente mañana no tengo ganas. Y lo vas a hacer por disciplina. Pero lo voy a hacer por disciplina. Pero tu meta es que haya ese anhelo. Claro, por supuesto. O sea, que permanezca el anhelo, aun cuando las cosas no sean favorables. Aun cuando las cosas parezca que no están tan lindas, de todas maneras mi anhelo va a ser siempre estar con Él. Un tip o un secreto o 2 de cómo podemos lograr caminar en la verdad. Bueno, aparte de lo que dijo mi esposa, creo que es muy importante el que empecemos a cerrar puertas, Felipe, de aquellas cosas que nos apartan, que nos distraen, lo que la Biblia le llama consagración o santificación. Si yo no dedico mi vida para caminar con Dios, va a ser muy difícil que permanezca, porque habrá 1000 cosas que estarán... Te distraen. Exactamente, es como tener un corazón de condominio, ¿no? De chile, de dulce, de mole, de pozole. Y entonces eso va a empezar a traer mezclas, y las mezclas, como que ya vimos en el episodio anterior, va a traer confusión y obviamente va a evitar que se establezca el orden de Dios en mi vida, ¿no? Entonces sí creo que, aparte de lo que mencionó Clau, necesitamos empezar a cerrarle puertas a todo lo que estorba, ¿no? Leímos lo que dice Hebreos 12, ¿no? Despojándonos de todo Eso peso, de toda carga. Lo que ella leyó en esta traducción diferente, muy impresionante. Muy bueno. Y te da un matiz diferente de entender que es algo mucho más profundo de lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces, al lograr eso, es decir,
todos los seres humanos tenemos una capacidad limitada de atención y de enfoque. Entonces, si yo decido que mi atención y mi enfoque va a estar primeramente a las cosas de Dios, va a empezar a perder sentido, valor, prioridad a otras cosas, ¿no? Que es lo que dice Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios. Entonces, cuando hay esa convicción y obviamente ese enfoque y ese caminar, no que va a ser sencillo, pero va a ser menos complicado porque no vamos a estar desgastándonos en otras cosas que ya nos quitan tiempo y obviamente enfoque para lo que realmente en la modernidad hay más cosas, Sergio, que nos entretienen, que nos usamos para descansar, que no había en las generaciones anteriores. Es verdad, y eso obviamente hoy en día es uno de los factores que necesitamos reconocer que afectan a veces nuestro enfoque realmente en Dios. Y bueno, voy a pedir a nuestros invitados que terminen con una oración, pidiéndole y sea tal vez dirigiéndole a usted si la quiere repetir, para que permanezcamos en la verdad. Yo le comparto una pequeña verdad que he aprendido. Creo que el error de muchos cristianos es considerar a Dios una parte de su vida. O sea, ahorita recordé cuando Sergio dijo que es como un condominio, y entonces el área espiritual es una parte como el deporte, como el crecimiento intelectual, como la familia, como la alimentación. Es una parte de todo lo que es importante para él. Pero cuando tú haces de Dios lo más importante, entonces todo lo demás tiene una relevancia después de Dios. Vivir para Dios es la clave. Vivir para Dios, o sea, que el todo de tu vida sea honrar a Dios, y bueno, luego priorizas otras cosas. Pero si tú entiendes que estás en esta vida para glorificar a Dios, para que tu acción o tu estancia en la vida de que otros vean y glorifiquen a Dios y conozcan a Dios, entonces es más sencillo hacer de el cristianismo, de la palabra, un estilo de vida y no solamente momentos. Voy a pedirle entonces a Sergio y a Claudia, primero las damas y luego los caballeros, que nos dirijan en una oración o hagan una oración por todos ustedes. Y vamos a buscar que la hagamos de corazón, o donde usted está escuchando, viendo, ahí recline su cabeza, incline su cabeza un poquito, cierre sus ojos o póngase un momento tranquilo para escuchar o hacer esta oración. Claudia. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Yo quiero, de manera, Señor, tan sincera, poner mi vida primeramente, y todos los que estamos aquí y a quienes están escuchando y viendo este podcast, que podamos, Señor, desarrollar un hambre y una sed de caminar contigo, de conocerte verdaderamente, Señor, que como ahorita también mencionaba Felipe, que seas tú nuestra prioridad, entendiendo, Señor, que por cuanto nos amas y nos proteges, quieres que podamos amarte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder intimar contigo, a que nuestro espíritu se conecte con el tuyo todos los días, Señor. Más allá de las circunstancias, más allá de los tiempos, Señor, que tú seas lo primero que busquemos, que nuestro corazón se conecte, Señor, con tu Espíritu Santo, y que tu palabra sea revelada a cada persona, Señor, y que ellos puedan ver, como hemos visto muchos, mi Dios, cómo tú obras tantas cosas maravillosas, porque tú eres un Padre amoroso, Señor, que cuida, que disciplina, Señor, que abraza. Así que hoy te pido, Señor, que cada una de las personas que estamos en este tiempo escuchando y hablando, Señor, podamos verte como ese Padre amoroso, infalible, Señor, como ese Padre que no nos falla, que siempre tiene tanto cuidado de nosotros. Gracias por bendecirles a ellos, a sus familias, Señor, a sus matrimonios y los que están casados. Todo lo que hagan y emprendan, Señor, sea de acuerdo con lo que reciben de ti, Señor, como instrucción, en el nombre de Jesús. Padre, yo solo quiero pedirte que estas palabras que hemos escuchado se vuelvan una verdad en nuestro corazón. Líbranos, Padre, de la religiosidad, aún del misticismo, Señor, de todo extremo que quiera de alguna manera distorsionar la necesidad que tenemos de estar en comunión contigo. Ayúdanos a conocer esa vida eterna que viene por la comunión con Jesús y con el Padre de las luces y el Padre de todos los espíritus que eres tú. Gracias, Dios, por esa oportunidad que nos das de alguien tan finito como nosotros se pueda conectar con el Dios infinito. Pero ha sido tu deseo, tu voluntad y tu propósito, y nosotros solamente abrazamos esa verdad para obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por sintonizarnos.
Si esto es de bendición, compártalo con otros y recuerde, la palabra de Dios, por mucho que nos asombre y mucho que aprendamos, es para aplicarla y vivirla. Hasta la próxima. Gracias a nuestros panelistas.